Hola, yo soy el psicólogo Francisco López y te doy la bienvenida al podcast Psicología Autóctona Transpersonal. El capítulo del día de hoy tiene una temática muy interesante. Voy a hablar acerca de la sonoterapia o terapia de sonido. En la actualidad tiene un impacto muy profundo dentro de los procesos de sanación este tipo de terapia. Para mí es muy importante compartirte temas que estén relacionados a mi práctica profesional y al despertar de la conciencia. Después de escuchar esta frecuencia con dos instrumentos, con un tambor, con una armónica, vamos a dar inicio a su podcast Psicología Autóctona Transpersonal. Estoy muy contento porque el programa del día de hoy voy a hablarles acerca de la sonoterapia. La sonoterapia o terapia de sonido es una disciplina muy antigua que utiliza la voz e instrumentos musicales para generar determinadas vibraciones que inciden de forma beneficiosa en nuestro organismo. Estas vibraciones van a generar un impacto a nivel celular. Las vibraciones permiten restaurar y corregir la frecuencia de resonancia correcta, devolviendo de esta manera la salud de nuestras partes enfermas. El proceso que la sonoterapia maneja es algo muy parecido a un fenómeno de vibración que es conocido también como el efecto Doppler, a través de estirar un resorte y percibir esa alta vibración. Cuando podemos trabajar con sonoterapia, podemos experimentar que si bien existe multitud de instrumentos que pueden usarse en el ejercicio de la sonoterapia o terapia de sonido, es la voz uno de los más poderosos y eficaces. En sonoterapia se trabaja la pura vibración y no solamente la música. La base científica de la sonoterapia descansa sobre el principio de resonancia en simpatía, cuando un objeto vibrante provoca vibraciones en otro objeto. Es muy interesante porque hay incluso un experimento donde ponen dos diapasones de diferentes frecuencias, hacen una percusión y no se ve que genere un impacto en el otro diapasón. Cuando se ponen dos diapasones de la misma frecuencia, se genera una percusión y se puede percibir el impacto al estar en una misma resonancia. Vamos a profundizar un poco más acerca de qué es la sonoterapia o terapia de sonido. Conocido mejor como terapia de sonido, consiste en la aplicación de la voz o instrumentos musicales o de alta vibración en los campos energéticos y sobre el cuerpo físico. Los seres humanos han hecho uso del sonido desde su creación para obtener y expresar información sobre el mundo que los rodea, para comunicarse entre sí, para sanarse, para transformarse y sobre todo para sentirse unidos. La música ha estado presente a lo largo de la comunicación humana. Se trata de la terapia más antigua del mundo, desde que la primera madre cantó nanas al primer bebé y los primeros seres humanos se sentaron alrededor del primer fuego. Aunque los usos del sonido para sanar son muy antiguos, mayormente han estado limitados a las tradiciones espirituales o chamánicas. En la última década, sin embargo, el uso del sonido como una modalidad terapéutica se ha convertido en un enfoque de trabajo para las comunidades científicas y médicas. Es muy interesante porque el impacto que está teniendo la sonoterapia en varios sectores de la población está teniendo un auge muy significativo a la última década. En sonoterapia se trabaja la alta vibración y no solamente la música. La base científica de la sonoterapia descansa sobre el principio de resonancia simpática, cuando un objeto vibrante provoca vibraciones a través de otro, de una frecuencia igual. El mejor conocido ejemplo, podría decirse, para este proceso de eh, resonancia simpática sería las ondas sonoras que se propagan en el aire, ¿no?
Esto se puede ver, por ejemplo, cuando un cantante rompe un cristal con la voz. Las ondas sonoras se propagan, se expanden, desplazando las moléculas hasta llegar a otro objeto, que no tenga otra opción que igualar o por lo menos intentar recibir las vibraciones en ese momento. Es muy interesante cómo se puede ver el proceso de resonancia y cómo es un proceso que pues a nivel celular, a nivel cuántico, pudiera tener un impacto que si lo pudiéramos ver, sabríamos el proceso que se viene, ¿no? Si somos capaces de resonar con una parte de nosotros mismos o de nuestro entorno, resultaremos disonantes o enfermos. Es decir, que la frecuencia sana se cambia a una frecuencia que vibra sin armonía, creando la enfermedad. A través del sonido y especialmente nuestras propias voces, podemos proyectar a la parte que está enferma la frecuencia de resonancia correcta, devolviéndola a su frecuencia normal. Eso se producirá una sanación. Básicamente así es como funciona la sonoterapia. La sonoterapia busca generar un impacto a través de la vibración sonora para generar una resonancia de salud, de bienestar. Hay una ciencia que se llama la cimática y la ciencia de la cimática es el estudio de las ondas. Esta ciencia demuestra con claridad el poder del sonido para efectuar cambios en la materia. Un aparato de la cimática pues es un invento del científico alemán Ernst Chilai en el siglo XVIII. Consiste en una placa metálica sobre una cuya superficie se vierte polvo o arena. Tocando el eje de la placa con un arco o violín, la arena se mueve, levantando los granitos para formar patrones simétricos o geométricamente armoniosos. Se pueden ver como mandalas, espirales, dependiendo de la frecuencia que se va sintiendo, ¿no? Es decir, el sonido es capaz de efectuar cambios a nivel físico y ha tenido muy buenos resultados en el tratamiento de tumores, cánceres, disminuyendo los efectos de la quimioterapia y también en algunos casos reduciendo dramáticamente el tamaño de tumores. La intuición, la sensibilidad hacia las energías sutiles, la habilidad de ver o percibir energías son grandes ventajas de la práctica de esta modalidad. Tiene muchos aspectos chamánicos, pero la cimática en general va a proveernos de cierto respaldo científico a esta técnica que es la sonoterapia. El estudio de las ondas desde la cimática nos permite trabajar con el impacto que genera la terapia de sonido. La terapia de sonido a nivel terapéutico he podido observar cómo tiene una gran ventaja a otro tipo de terapias. Hay pacientes que pueden tener procesos más rígidos en cuestión de adaptación que otros. Hay pacientes que no se les da mucho expresarse o verbalizar el malestar. Y es a través de esta técnica que puedes apoyar a ese tipo de pacientes. Cuando trabajas con diferentes instrumentos de vibración, como iniciamos ahorita el podcast, tocando un tambor, una armónica, existen también los diapasones, existen instrumentos pues de vibración sonora que tienen una frecuencia y podemos estar hablando y al mismo tiempo estar escuchando una frecuencia, por ejemplo, de un diapasón, y a través de el sonido, las ondas, la vibración, poder decodificar lo que estamos escuchando. Esto va a generar un impacto y ese impacto, esas ondas, ese sonido, pues es lo que también nos empieza a poner en una sintonía totalmente distinta, ¿no? Hay diferentes instrumentos para la sonoterapia. La sonoterapia hoy en día usa instrumentos que podrían ser más destacados que otros y sería lo que marca como la diferencia a la musicoterapia como tal, porque son disciplinas distintas. Pero bueno, la sonoterapia utiliza la voz, el instrumento sin duda más poderoso y eficaz, el poder de la voz, que hay cantos guturales, ¿no? Hay incluso pues cantos chamánicos, los mongoles también tienen muy presente el canto gutural. El canto de armónicos vocales también es una técnica muy utilizada, una técnica que permite a una persona cantar dos o más sonidos a la vez. Es algo bien bonito. Existen también los cuencos cantores, los conocidos como cuencos tibetanos, metálicos o cuencos de cuarzo. Son instrumentos de alta vibración, de una resonancia energética muy poderosa. También tenemos los diapasones terapéuticos, afinados según los ciclos naturales, con algunos tonos o escalas musicales específicas. Estos pueden ser aplicados sobre el cuerpo, se conoce como sonopuntura, y en campos energéticos, ¿no? También, pues bueno,
Existe mucho el uso de tambores, didgeridoo, tambores oceánicos, campanas, koshis, una larga lista de instrumentos sonoros que pueden servir. Yo con los que más trabajo en especial son con las armónicas, con el didgeridoo, con cuencos, con campanas de viento, con diapasones, con mi propio cuerpo, ¿no? Con mi propia voz, sonidos, diferentes movimientos. O sea, puedes utilizar los recursos necesarios para generar una vibración, un sonido y una armonía. Es muy interesante todo el proceso que se puede vivir con esta bonita técnica. La sonoterapia genera un impacto en la mente, en las emociones, en el cuerpo físico, de una forma muy, muy profunda, muy bonita. He podido observar cómo esta técnica, la terapia de sonido, tiene un potencial enorme para trabajar con pacientes que sufren estrés, ansiedad, incluso depresión. A nivel mental, a nivel psíquico, se puede trabajar mucho en los procesos de desapego al malestar. ¿A qué me refiero con esto? Hay pacientes que en ocasiones generan una adherencia al malestar, como si estuviera pegado a una parte de sí que no puede salir, que no se puede desprender. Hay procesos de malestar emocional y psíquico que generan cierta obsesión por parte de los pacientes. Eso nos refleja de cierta forma una incapacidad para soltar el malestar, ¿no? No es que no quieran estar bien, es que no pueden, hay algo dentro de sí que no los permite. Cuando hay procesos en los que les cuesta trabajo soltar el malestar, dejarse de identificar con el malestar, podemos recurrir a estas técnicas de sonoterapia también, pero ya con una vibración pues mucho más poderosa, ¿no? Estoy hablando ya de un toque de didgeridoo o de gong, en donde estos instrumentos tan poderosos de alta vibración, que son considerados instrumentos sagrados, rompen, ¿no?, al paciente en el buen sentido, ¿no? O sea, es un proceso de soltar el control a través de tanta vibración, tanto sonido. Todo el tiempo se está cuidando al paciente, simplemente es un proceso de resonancia que va a ser distinto a lo que normalmente se escucha. Ese proceso se puede lograr también con armónica y cuenco. Yo hago un ensamble musical en donde estoy tocando el cuenco, la armónica, y la energía y la frecuencia sube a niveles insospechables, ¿no? Uno no se imagina lo que puede hacer una armónica y un cuenco sonando al mismo tiempo. Cuando estamos en este tipo de terapias de sonido, podemos soltar el control porque al inicio pueden aparecer pensamientos, pueden aparecer preocupaciones, pueden aparecer muchas cosas, pero hay un punto en el que simplemente lo soltamos, lo dejamos ir y nos concentramos en el sonido y en respirar. Es una técnica muy bonita porque tiene un ciclo de inicio, de desarrollo y de conclusión. Vendría siendo como una introducción gradual que empieza a sentirse en el cuerpo, la vamos escuchando. Se genera un desarrollo en donde se hace un ensamble con varios instrumentos y es donde se recibe el baño de sonido de forma profunda, linda, y se va generando un cierre, una conclusión del ensamble musical. Esto permite que los pacientes puedan experimentar pues un proceso muy sano, muy armonioso, muy cuidadoso de esta técnica. La música, el sonido que cura, es una técnica que básicamente sería la sonoterapia aplicada, ¿no? Con esto que venimos trabajando. Cuando podemos integrar técnicas de curación a través del sonido, podemos expandir el alcance que tiene esta poderosa técnica y compartir también a los pacientes la idea de que ellos mismos puedan practicar la sonoterapia. He tenido el caso de muchos pacientes que de repente me dicen que les gusta mucho cómo toco la armónica o los sonidos que se generan con los instrumentos que tengo. Y yo no estoy peleado para nada con que ellos adquieran sus propios instrumentos y aprendan a tocarlos, ¿no? Para mí es algo hermoso, creo que de eso se trata todo este despertar, todo este compartir. Yo lo denomino de cierta forma también como chamanismo práctico, ¿no? Utilizar técnicas chamánicas. Digo, aquí en este caso me estoy desviando un poco. Yo utilizo algunos instrumentos, ¿no? Como tambores, armónicas, arpas, que también pues son utilizados, ¿no?, desde la práctica chamánica o neochamánica, si lo quieren ver así. Y hay pacientes que coincidimos, ¿no?, en alguna experiencia mística o en alguna ceremonia, nos vemos, tocamos y de repente surge esa idea, ¿no? Considero sumamente terapéutico el acercamiento a la música. La sonoterapia busca mucho también generar un impacto en el paciente, a poder desarrollar
una capacidad natural, ya sea con la música, con algún otro tipo de arte o puede ser también con algún deporte. Es muy interesante, es algo bien bonito. El sonido y la terapia sonora justamente va a trabajar mucho en el sistema nervioso central, va a generar una relajación profunda del aparato musculoesquelético. Se puede observar que hay pacientes que mejoran mucho la calidad del sueño, entrando a un sueño profundo con mayor facilidad. En específico, por ejemplo, el masaje sonoro con didgeridoo, con esta trompeta maya, que es el humpag, o quiote de maguey, o didgeridoo mexicano, emite sonidos muy graves, similares a los cetáceos, ¿no? Delfines, ballenas, es alta vibración. Cuando doy ese tipo de terapia, por ejemplo, observo mucho en los pacientes que pueden tener procesos de descanso increíbles, dormir súper bien, descansar, estar en una mejor sintonía, una mejor vibración. A eso le sumo también tocar la armónica, el cuenco, uso de aromaterapia. Entonces es un proceso muy interesante. Hay que aclarar que esta técnica holística alternativa de la sonoterapia requiere una integración de un acompañamiento a otras técnicas. Es decir, si llega un paciente con alguna enfermedad crónico-degenerativa que tenga su tratamiento con el médico, no va a dejar de ir con el médico por quedarse nada más con terapias de sonido. Es algo complementario y requiere en su mayoría varias terapias. Esto lo aclaro porque es muy importante destacar que esta técnica requiere un seguimiento, ¿no? Algo que a mí me llama la atención y me está funcionando muchísimo es que, por ejemplo, yo les doy un seguimiento desde la parte psicológica y hago una integración con esta técnica complementaria que es la terapia de sonido y he tenido muy buenos resultados cuando tengo pacientes que de la hora de sesión les doy 30 minutos de terapia psicológica y 30 minutos de masaje sonoro. Ha sido algo bien bonito porque he visto grandes resultados trabajando desde la parte de la evaluación. He podido monitorear pacientes con ansiedad y después de un mes de estar trabajando con terapia de sonido, terapia psicológica, aromaterapia, hay una reducción significativa en los niveles de ansiedad, en los niveles de estrés, incluso en los niveles de depresión en los pacientes que fueron evaluados. Para esta evaluación, pues utilizo escalas, ¿no?, de la psicología clínica, especialmente la escala de ansiedad de Beck, escala de depresión de Beck, un test de inteligencia emocional, un test para evaluar el estrés y pues bueno, es hacer una integración. El proceso de sanación con el sonido he podido ver que tiene un impacto muy profundo en la forma en la que podemos permitirnos recibir la terapia. Hay pacientes que pueden experimentar cierta rigidez o cierto malestar al recibir el sonido. Eso es proporcional a un proceso de frustración que se puede generar cuando estamos a punto de mover algo, ¿no? La energía que se mueve a través del sonido puede generar cierta incomodidad. Esto se puede ver reflejado en la zona gastrointestinal, en la cabeza, alguna extremidad. Hay pacientes que lo sienten más en alguna parte del cuerpo, brazos, piernas, les comento panza. Pero bueno, la sesión pues va teniendo un ciclo, ¿no? Como se los comentaba, una introducción, un inicio, un desarrollo, una conclusión. Y he podido observar con algunos pacientes que la relajación es tan profunda que se puede percibir cómo llegan a quedarse incluso hasta dormidos. Eso es algo maravilloso. No es que se queden dormidos, se quedan en un estado de trance meditativo, contemplativo a la experiencia. La música y el sonido y todo lo que implica experimentar este tipo de procesos nos permite darnos cuenta cómo estamos tan familiarizados con el sonido. Y les voy a leer un fragmento de un libro muy bonito que se llama La música, el sonido que cura, de Kate y Richard Musi. Aquí hay un fragmento que me llama mucho la atención. Se los voy a leer. El sonido y el cuerpo humano. Considera todos los sonidos que escuchas todos los días. El escuchar la alarma del reloj, los aviones que vuelan encima, los camiones retumbantes, la música fuerte, los altavoces de algún carro que está al lado del tuyo, televisores, teléfonos, perros que ladran, niños que juegan, sirenas, maquinaria funcionando. Solo imagina todas las frecuencias de diferentes direcciones que los sonidos están emitiendo.
Ahora piensa en todas las frecuencias que no puedes escuchar. El oído humano tiene un rango muy limitado de audición. Las ondas de sonido por arriba y abajo de este rango no se escuchan físicamente, pero de todos modos afectan la velocidad de resonancia en otros cuerpos. Un ejemplo es el sonido inaudible de las ondas de radio. Estos tonos son inaudibles solo cuando tienen un receptor con el que los captes. Otro ejemplo puede ser esos aparatos que son para las plagas, ¿no? Para roedores o para insectos que se conectan y emiten una frecuencia, una vibración. Es muy interesante cómo se va manejando, ¿no? Cómo los oídos no son la única parte del cuerpo que puede experimentar la recepción de un sonido. O sea, nuestras células también lo pueden captar, la frecuencia se puede detectar, ¿no? Hay que mantener el equilibrio de las frecuencias y del cuerpo. Es muy interesante cuando empezamos a trabajar eso, porque cuando podemos tener un proceso de acercamiento al impacto que tiene el sonido en nuestras células, en nuestro cuerpo, lo podemos utilizar como una herramienta de autosanación. Podemos estar trabajando con vibraciones, sonidos binaurales, sonidos y frecuencias pregrabadas, ¿no? En YouTube incluso. Tengo pacientes que luego me solicitan algunas grabaciones en armónica y la escuchan antes de dormir. También ha sido muy interesante cómo lo pueden trabajar, ¿no? Como un acercamiento. Entonces, la sonoterapia tiene mucho que seguir aprendiendo, que seguir estudiando, que seguir comprobando, pero definitivamente trabajando desde la perspectiva en la que, según la OMS, la próxima pandemia podría ser la depresión y la ansiedad. Es una técnica vanguardista para trabajar ambos padecimientos. En mi caso, integro técnicas de sonoterapia más la terapia psicológica transpersonal y la aromaterapia. Y ha dado resultados muy, muy interesantes que próximamente voy a documentar. Por otro lado, cuando estamos acercándonos a este tipo de terapias, estamos iniciando un camino por lo desconocido, pero basta entrar, ¿no? Por ese umbral, por esa puerta a lo desconocido para familiarizarnos con un proceso de sanación distinto, diferente. Es ahí donde podemos ver todo el potencial que tiene este tipo de terapia. A continuación, voy a realizar un ensamble musical como lo realizo con mis pacientes que reciben la terapia de sonido. Te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda y respires profundo para que este ejercicio sonoro llegue a tus células y se cumpla tu más alto bien, y a través del sonido se muevan tus aguas, a través del sonido se alinean tus chakras, tu energía, para ti y para ti.
Yo soy el psicólogo Francisco López y te invito a compartir este podcast para que llegue a más personas. Esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Hasta la próxima.